Un mensaje que te va a traer libertad. Si tú aceptaste un día a Cristo, y yo creo que todos los que están aquí aceptaron a Cristo, no sé si hay alguien que vino por primera vez, pero si tú algún día, y por eso estás aquí en la iglesia y formas parte del cuerpo de Cristo, un día te hablaron de Jesús, tuviste un encuentro con Él, lo confesaste como tu Señor y tu Salvador, creíste que Él resucitó al tercer día después de ser crucificado, entonces tú eres salvo y eres salvo para siempre. Amén. Y esa es la noticia que el mundo necesita escuchar. El mundo no necesita escuchar más de religión, no necesita escuchar más de doctrina ni más de rollos. La gente tiene que saber que hay un Cristo, el Hijo de Dios, que vino hace poco, más de 2000 años, y murió por nosotros, y que es nuestra única esperanza de aspirar a una vida presente abundante y a una vida eterna también abundante. Ese es el mensaje que necesita el mundo. El mundo está asqueado de la religión, está asqueado de las leyes, está asqueado de las cosas, de las imposiciones. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El mundo necesita libertad. En el mundo que vivimos ahora necesita una iglesia que vaya con el mensaje de la libertad y de la salvación al mundo. El mundo está hecho polvo, mi hermano. El mundo cada vez se está desmoronando. Tú te das cuenta cada día más. Y el mundo necesita saber que cuando tú vienes a Cristo tú eres salvo para siempre. Yo, los que dicen que la salvación se puede perder, les hago siempre una pregunta. Digo: dime el nombre de una persona que tú conozcas que ha perdido la salvación. Y me dicen: yo no sé. ¿Cómo que no sabes? Si tú afirmas con la Biblia en la mano que la salvación se pierde, tienes que conocer al menos a una persona que tú sepas y tengas constancia de que esa persona se perdió la salvación. No me pueden responder eso. ¿Te explico por qué? Porque para tú saber si alguien perdió la salvación, primero, esa persona se tuvo que morir. Y segundo, tienes que saber lo que ocurrió del otro lado. Y del otro lado tú y yo todavía no estamos, porque estamos de este lado. Así que no sabemos si alguien que murió habiendo aceptado a Cristo perdió la salvación. Pero yo tengo argumentos bíblicos para hoy tratar de hacerte llegar este precioso mensaje de que la salvación no se pierde. ¿Dónde está la confusión que hace a algunos creyentes pensar que la salvación se pierde? Está en dos términos que tenemos que aclarar hoy. Hoy vamos a aclarar dos términos que cuando entendamos lo que significan esos dos términos, tú te vas a dar cuenta que la salvación no se pierde bajo ningún concepto. Un primer término es el término justificación. Y otro término es el término santificación. ¿Qué dije? Primero, justificación. Segundo, santificación. Escúchame algo. La justificación se recibe de golpe. Cuando tú confiesas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y tú crees con todo tu corazón que Él resucitó al tercer día, tú eres inmediatamente y de una sola vez justificado. La justificación no es un proceso. La justificación es una terapia de salvación ipso facto, inmediata. El que cree en Cristo y cree y lo confiesa y cree que resucitó, que fue levantado de los muertos, es instantáneamente justificado. Así que si tú eres justificado de una sola vez, eres justificado para siempre. Ahora, tú eres justificado y ahora comienza tu vida después de haber aceptado a Cristo. Y tu vida es una vida de santificación. La santificación sí es un proceso. Tú no eres santificado de una sola vez, tú eres justificado de una sola vez, pero ahora comienza tu proceso de santificación. ¿Sabes cuánto dura ese proceso? Toda la vida. Toda la vida. Como su propio nombre indica, si comenzamos, somos justificados, ya hemos sido justificados y salvados para siempre. Ahora comenzamos el camino de la santificación. Es un proceso que dura toda la vida y que no depende de nosotros.
Porque nosotros no nos podemos santificar a nosotros mismos. Es el Espíritu Santo el que nos santifica. Por eso Jesucristo en Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os envíe el Espíritu Santo. ¿Para qué necesitaríamos el Espíritu Santo? Para que nos santifique. El proceso de santificación nos lleva toda la vida. Y aunque esto pueda sonar un poco herético lo que te voy a decir ahora, incluso hasta el minuto 1 antes de que tú y yo muramos, seguramente tengamos algún pecado en nosotros. Aunque sea un pequeño pensamiento pecaminoso, estará en nosotros. Pero por causa de que estamos justificados, seremos salvados, no seremos condenados, porque el proceso de santificación lo culmina el Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Que los que piensan que la salvación se pierde, se fijan en el proceso de santificación, pero se le olvida que fuimos justificados. Si tú has recibido a Cristo y has creído que Él resucitó, que fue levantado de los muertos, instantáneamente eres justificado de hoy para siempre. Ahora comienza el proceso. Mira lo que dice Proverbios 4:18. ¿Qué dice Proverbios 4:18? Dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Qué dice? Ahí dice, esta es otra versión, pero no importa, está bien, no importa. No importa. Dice: la senda de los justos, o el camino de los justos, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué es la aurora? El amanecer. Cuando tú y yo venimos a Cristo, ¿dónde estamos? En la oscuridad. Vivimos en el mundo, no conocemos a Cristo, estamos en la oscuridad, estamos en las tinieblas. Pero tú ahora recibes a Cristo, lo confiesas, tienes un encuentro con Él, confiesas de corazón que tú crees que Él fue levantado de los muertos por Dios, que Él resucitó, y tú ¿dónde estás en ese instante? Sigues en la tiniebla. Pero ahora tú comienzas ¿qué? A caminar ¿qué? La senda de los justos. Y cada pasito que tú das, estás más lejos de la oscuridad y más metido en la luz. ¿Te das cuenta? Además, fíjate algo. Proverbios 4:18 no dice más la senda de los santos. Dice la senda ¿de quién? De los justos. ¿Quiénes son los justos? Los justificados. Tú eres justificado y ahora comienza a caminar. Y entonces a lo largo de tu caminar, de tus siguientes 40, 50, 60, 70 años en esta tierra, tú eres progresivamente santificado. ¿Qué puede ocurrir? Que a lo largo de este caminar, pues tú tengas días malos. Puedes tener temporadas malas. Puedes volver a pecar. Incluso puedes cometer pecados nuevos que no cometías antes de conocer a Cristo. ¿Sí o no? Pero es muy sencillo, ¿por qué? Porque tú y yo estamos hasta el apóstol Pablo, que tú y yo lo miramos cuando leemos la Biblia y decimos: wow, este tipo, el apóstol superstar, todos los ministerios en él, predicaba, enseñaba, sanaba, liberaba demonios, levantaba muertos, él hacía todo. Y hasta él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de esta chicha de muerte? Porque él estaba en su proceso de santificación también. En una de sus cartas el apóstol Pablo se queja amargamente y dice: Señor, todos los apóstoles tienen una esposa y yo no tengo una esposa. Usted no sabe lo que sufría ese hombre, porque ese hombre era un hombre. Y les voy a decir un secreto: a todos los hombres les gustan las mujeres. Bueno, a casi todos, porque hoy en día ya uno no sabe. Pero en término medio, ¿no? General. Y él decía: Padre, hasta Pedro tiene, si la sanó Jesucristo a la suegra de Pedro. ¿Por qué? Pues tenía una esposa. Y si yo no tengo una esposa, ¿por qué? Porque era un hombre de carne. Decía: miserable de mí. Yo quisiera vivir, decía Pablo, la vida en el Espíritu 100%, pero estoy en un cuerpo. Pero ese cuerpo, que es como el tuyo y como el mío, tiene que ser santificado.
por fuerza tuya, ¿tú te puedes santificar a ti mismo? No. Caminar, tú tienes que caminar. Pero sabiendo que tú ya fuiste justificado. No teniendo miedo ni temor de que porque en el camino tengas temporadas malas, días malos o peques, tú vas a perder la salvación. Porque eso es lo que te van a decir los religiosos. Eso es lo que te van a decir los legalistas. Ay, otra vez, y te voy a disciplinar, y te voy a echar, y si te vas de esta congregación, que sepas que vas al infierno, y tantas amenazas en la religión. La religión es pura amenaza, pero Jesucristo no vino a traer ninguna religión. Él dice en Juan 17:3, yo he venido ¿a qué? A que conozcan al Dios verdadero, esta es la vida eterna, que conozcan al Dios verdadero y a su Hijo, Jesucristo, a quien ha enviado. Un ejemplo de justificación y santificación. Mira qué bonito es este ejemplo. ¿Tú te acuerdas cuando Cristo estaba crucificado? Dice la palabra que tenía un ladrón a la izquierda, un ladrón a la derecha. Algunos dicen que era el ladrón bueno y el ladrón malo. Pregunta, llega el ladrón bueno, toda la vida delinquiendo, toda la vida robando, toda la vida haciendo daño, toda la vida cometiendo delitos, toda la vida quitándole el pan a los demás, toda la vida haciendo daño de todas las maneras. Un ladrón. Y estando crucificado, le dice a Jesús, Jesús, bueno, así no pudo hacerle porque estaba crucificado, pero le haría así. Dijo, Jesús, ¿se puede hacer algo conmigo? Porque yo he creído que tú eres el Salvador. Yo he creído que tú eres el Mesías. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Tranquilo, muchacho. Esta noche estarás conmigo en el paraíso. Pregunta, ¿fue justificado? Sí. ¿Le dio tiempo a santificarse? No. Entonces, ¿de qué depende la salvación? ¿De la justificación o de la santificación? Porque Cristo, si fueran las cosas al revés, le hubiera dicho, vamos a ver, ladrón, eres un jeta, tío. O sea, te has pasado toda la vida haciendo el mal, robando a manos llenas, quitándole la cosa a la gente, poniéndole navajas en los callejones oscuros para robarle. Le has quitado todo. A una vez le quitaste a un padre el sustento para sus hijos. Has hecho todo el mal. Y ahora viene a que yo te perdone. No, es que tú no has sido un santo, así que tú te vas al infierno. Eso es lo que hubiéramos dicho tú y yo. Tú o yo. ¿Estás aquí? Sí. Pero Cristo dijo, por cuanto me ha reconocido y me ha recibido, yo lo justifico. ¿Y cuánto le queda en la cruz? Hasta que muera. ¿Media hora? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿3 horas? Ese va a ser su tiempo de santificación. No le queda otro. Entonces la salvación no se pierde, porque cuando somos justificados en el largo caminar de la vida, por causa de muchas circunstancias, a veces vamos a caer, y a veces vas a tropezar, y a veces no vas a tener fuerza, pero el Señor se va a parar a tu lado y va a decir, tranquilo, yo te aliento, recibe mi aliento, recibe mi mano, descansa un poco, tranquilo, vamos a seguir caminando. Así que, ¿qué dice ahí? La senda de los santos, ¿dice ahí? La senda de los justos. La religión, ¿sabe lo que dice? Que te tienes que portar bien, que tienes que hacer las cosas bien, que no peques, que si pecas te vas al infierno. ¿Cómo yo me voy a ir al infierno si el Señor me justificó? Hay un versículo en la Biblia, no recuerdo ahora dónde está, pero dice que uno de los peores pecados que podemos cometer cualquier ser humano, y los cristianos peor que nadie, es pisotear la sangre de Jesús. Si a mí el Señor me justificó con su sangre, me limpió con su sangre, como dice la palabra, su sangre me limpió de todo pecado y de toda maldad, mi hermano. Cuando la palabra dice eso, dice que el día que yo me convertí a Cristo, su sangre fue derramada sobre mí. Y todo mi pecado y toda mi maldad, ¿cuál pecado y cuál maldad? En los pasados, los presentes y los futuros, ya me fueron limpiados. Todo mi pecado fue limpiado. Si yo ahora creo que perdí la salvación porque cometí un pecado, estoy pisoteando su sangre. Y estoy diciendo algo mucho peor quizá. Estoy negando la eficacia de su gracia.
La gracia de Jesucristo es total, es plena, es inagotable, es sobrenatural, es abundante. La gracia de Jesucristo no tiene fisuras. Te voy a decir algo. La ley nos enjuicia, pero la gracia nos justifica. Entonces, si tú decides vivir por la ley, vas a tener que estar permanentemente sometido a juicio. ¿Qué dice la ley? ¿Esto que habré hecho es pecado? Pastor, si me hago un tatuaje es pecado. Pastor, si me pongo un piercing en las narices es pecado. Estamos siempre viendo qué dice la ley para ver si lo que hacemos o lo que queremos hacer nos hace perdernos. Pero la gracia funciona de otra manera. Jesucristo dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué significa eso? Caminemos en la gracia. Sabemos que vamos a fallar, mi hermano. Y a lo mejor de repente no somos unos grandes pecadores. Pero el pecado no tiene nada que ver con lo que hacemos. El pecado es una esencia que está en nosotros. Imagínate que yo me pongo yo de ejemplo, pero el Señor me guarda, ¿vale? Que yo tengo un cáncer de pulmón. Y ahora yo digo, como yo tengo un cáncer de pulmón, ya sé lo que voy a hacer. Voy a empezar a darle de comer a los niños pobres de África. Voy a ir a la Plaza Mayor a llevarles de comer y chocolate caliente a los hombres, a los mendigos que están allí. Voy a ayudar a viejecitas a cruzar la carretera. Voy a hacer todas las obras buenas que yo quiera. Podré hacer todas las obras que yo quiera, pero el cáncer está ahí. El pecado es igual. El pecado no es si hacemos cosas buenas o malas. El pecado es una condición que está en nosotros y que solo es sacado de nosotros cuando utilizamos el único bisturí, entre comillas, hábil para sacar ese pecado de nosotros. Ese bisturí, con toda la reverencia lo digo, se llama Jesucristo. Entonces el pecado es una condición. Quiero decir que una persona que está sentada en un sillón, en el salón de su casa, con la tele apagada, la radio apagada, el internet apagado, es un pecador. Porque el pecado está en él. Aunque no haga cosas malas. ¿Qué le dijo el joven rico? Jesucristo. Fue allí y le dijo, Padre bueno, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué he de hacer? Atención, ¿qué he de hacer? No qué he de creer, porque nosotros somos salvos por fe, no por hacer. Somos salvos por fe. Pero este joven rico le dijo a Jesús, ya verás tú, Jesucristo va a decir aquí delante de la gente que soy el tipo más perfecto y más guay de aquí de todo Jerusalén. ¿Qué he de hacer para ganar la vida eterna? Le preguntó, no le preguntó eso. Y Jesús le dijo, ya sabes, guarda los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los 10 mandamientos. Y el tipo dijo, eso ya lo guardo yo hace muchos años, no se lo cree él ni harto de vino, pero lo dijo. Eso ya lo guardo yo de toda la vida. Los 10 mandamientos yo los guardo desde mi juventud, desde que yo nací, yo guardo los 10 mandamientos. Y ahora Jesús le dice, bueno, pues puedes hacer otra cosa, véndelo todo y dáselo a los pobres y sígueme a mí. Porque realmente tu salvación es por seguirme a mí, no por cumplir los 10 mandamientos. Pero el tipo que se le puso cara de berenjena, dice que se le demudó el rostro y se fue. Pero el hombre creía que él podía hacer algo más para ganarse la vida eterna. Y no se trata de hacer, mi hermano. Se trata de creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él hace... cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10, está la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Él fue levantado de los muertos, serás justificado. Y ahora echa a andar.
Y deja que el Espíritu te santifique. Porque ¿sabes qué pasa? Que queremos santificar nuestra carne con nuestra carne. Y ya dijo Jesús, un reino dividido en dos no permanece. Vamos a ver, si a mi carne le gusta fumar, ¿cómo puedo yo usar mi carne para dejar de fumar? No sé si me habéis entendido. ¿Me habéis entendido lo que quiero decir? Esa gente que dice, no, yo tengo mucha voluntad. Yo esto lo dejo de un día para otro. Mucha voluntad, sí, lo va a dejar mañana, pero pasado te va a fumar la alfombra. La vas a enrollar así la alfombra y te la vas a fumar. Porque tu carne te va a pedir lo que tu carne quiere. Entonces nuestra carne no nos puede ayudar a librarnos de la carne. Y la religión enseña eso. La religión te dice, o lo haces o lo haces. Yo tenía hace unos cuantos años un compañero abogado que él había estudiado Derecho y luego estudió Económica. El tipo era un cerebro. Yo le decía, pero tío, ¿tú cómo eres tan inteligente? ¿Cómo sabes tanto? ¿Cómo todo? Y él me explicó. Me dice, mira, yo pertenezco a una familia de 9 hermanos. Digo, bueno, yo te gano, nosotros somos 11, porque nosotros somos 11 en mi familia. Y él me decía, y mi padre y mi madre eran del Opus Dei. No sé si sabéis lo que es el Opus Dei, pero es una organización ultracatólica. Ultracatólica. Y dice, nosotros éramos pues una familia adinerada, mis padres del Opus Dei, de misa los domingos, de retiro, de todas las cosas que hacen los católicos. Y dice, y mi padre llegaba y él me decía, dentro de 10 minutos vengo a preguntarte la lección, cuando él se ponía a estudiar en las tardes. Y dice que cuando llegaba el padre le preguntaba la lección y él no se la sabía, o al menos no se la sabía totalmente bien. Y el padre cogía una cosa que utilizan en el Opus Dei, que se llama cilicio, que no es la ropa de saco de la que habla la Biblia. El cilicio en el Opus Dei es una correilla de cuero que tiene unas puntas de acero. Entonces se las ponía en el muslo, le apretaba la correa, se le clavaban las puntas de acero y le decía, y ahora te sientas y te aprendes la lección. Claro, el tipo doliéndole esas puntas clavadas. Cuando el padre venía a los 10 minutos se sabía la lección de memoria. De la Z a la A y de la A a la Z y del derecho y del revés. ¿Por qué? Porque por causa del dolor, para quitarse el dolor, él decía, la única manera de quitarme el dolor es sabiéndome esto para que mi padre me quite. Y eso era lo que hacían en el Opus Dei. Tenían una tentación sexual, la correilla. Tenían una tentación de cualquier tipo, la correilla. Y si apretaba la tentación, apretaban más la correilla. Hasta sangraban ya las puntas de acero clavadas en la carne. Pero hermanos, cuando se quitaban la correilla, eran más pecadores que nadie. Porque la religión nos trata así, con la amenaza, con el dolor, con el señalarte que te vais a ir al infierno. ¿Por qué? Porque en mi camino de santificación un día tropecé, yo voy a perder la justificación. De eso nada. De eso nada. Así que la salvación no se pierde. Mira, quiero leer con vosotros algunos versículos aquí, porque hoy no me quiero extender mucho, pero quiero compartiros un par de cositas más para terminar esta enseñanza. Juan 10, 28 y 29. Mira, como lo voy a poner ahí, yo ni lo busco ya. Juan 10, versículos 28 y 29. Aleluya. Me he salido del foco unas cuantas veces, estoy aquí. Juan 10. ¿Qué dice Jesucristo? Dice, yo les doy vida eterna. Levanta tu mano porque esto es para ti. Cuando Jesucristo dice, yo les doy vida eterna, está hablando de ti. El día que te justificó, Él te dio vida eterna. Dice, y no perecerán jamás. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sabes qué significa justificación? Que el día que confesaste a Cristo y creíste que resucitó, Él te agarró con la mano y de ahí no lo saca nadie. Tú estás hoy en día en la mano de Cristo. Dice que nadie lo va a arrebatar de ahí. Dime, ¿quién le puede abrir la mano a Dios para quitarle lo que Él tiene ahí? ¿Quién? ¿La religión? ¿El diablo? ¿El infierno? ¿Los rusos? ¿Los americanos? ¿Alguien puede abrirle la mano a Cristo y decir, va, te voy a quitar lo que tienes ahí? Dice, nadie los arrebatará de mi mano.
Y dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Y qué más dice? Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sabes lo bueno de esto? Que dentro de la mano de Cristo estás tú. Pero dentro de la mano del Padre está la mano de Cristo. Dos manos. Tú y yo, por causa de confesar a Cristo y creer que resucitó, estamos en la mano de Jesucristo Dios y de Dios el Padre. ¿Y qué dice? Dice, mi Padre que me las dio mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. No puedes ser arrebatado, no puedes perder tu salvación. El día que recibiste la justificación, Dios te hizo un justo. Y te voy a decir algo, tú eres un justo. Ya, pastor, pero yo he pecado hace 10 minutos, no importa, eres un justo. Habrás caído de la santificación por un momento, pero el Señor te va a restaurar y vas a seguir en tu camino. Pero la justicia no la vas a perder. La ley te enjuicia, la gracia te justifica. Cuando yo era abogado antes y yo iba a los juicios a defender a alguien, yo a veces le decía a mi cliente, ¿sabes qué? Amigo, no te salva ni la caridad hoy. Porque te están acusando de tal cosa y el juez dispone de un vídeo donde se te ve hacer eso. Así que no te salva ni la caridad, hermano. Y yo podré defenderte todo lo que quiera, yo podré ponerme a gritar, podré hacer mi mejor discurso, mi mejor oratoria, pero cuando el juez ve el vídeo donde tú sales robando en la gasolinera, ¿qué te aplica? La ley. ¿Qué hace? Te enjuicia. Una cosa es el juicio y otra cosa es la justicia. La palabra habla de que vamos a enfrentar dos tribunales cuando muramos. Los que no recibieron a Cristo irán delante del tribunal de Dios, porque por causa de que negaron a Cristo, no lo recibieron nunca fueron justificados, y por cuanto no fueron justificados, tienen que ir a ser enjuiciados y pagar ellos por su propio pecado. Pero los que aceptamos a Cristo y fuimos justificados, no vamos al tribunal de Dios, dice la palabra que vamos al tribunal de Cristo. Y ahí Cristo no va a decir, vas al infierno porque fallaste. Ese es un tribunal donde el Señor te dará un galardón mayor o menor en función de cómo haya sido tu vida. Si tú como cristiano todo lo que hiciste fue ser justificado y a partir de ahí pasaste los siguientes 30 años en la misma iglesia, sentándote en la misma silla, dando tus mismos 5 céntimos de ofrenda, pero no has servido, no has peleado por el propósito, no has querido participar en nada. Y luego tenemos la de la alabanza haciendo de niñera de alabanza, de escuela dominical, haciendo empanadillas, arepas. Pastor, toda la iglesia es para lo mismo. Tranquilo. Ahora tú llegas al tribunal de Cristo y dices, mira hijo, yo te justifiqué. Me acuerdo el 15 de junio de 1937, el día que confesaste mi nombre, ese día creíste que yo había resucitado, está bien, pero los siguientes 30 años te la pasaste sentado, no ayudaste a nadie. No peleaste por el propósito, nunca le dijiste al pastor cómo puedo servir, nunca le hablaste de mí a nadie, no hiciste nada, yo te justifiqué, pues ya está, justificado estás salvo, pero ahora tu galardón en la eternidad va a ser que vas a estar a 16.000 kilómetros del trono de Dios. Porque el que entregó su vida, el que se dejó aquí todo, el que peleó, el que sirvió, el que sacrificó, el que fue capaz de quitárselo de su boca para dárselo a otro, el que persiguió el propósito, ¿dónde va a estar? A los pies del trono. Pero no pierde la salvación. Cuando nosotros pastoreábamos, yo algunos domingos decía, levántense todos y cámbiense de sitio. Estoy cansado de verla a usted, señora. Siempre en la misma silla. Acaba el culto y siempre tiene el mismo trasero ahí señalado en la silla. Cámbiense, muévanse, hagan algo. Si somos justos, es para siempre. Ahora, en el camino de la santificación, pues hay quien se resiste más y quien se resiste menos. Porque si hemos dicho que nuestra carne no puede santificar a nuestra carne, ¿cómo es el proceso?
Es que el Espíritu Santo es el que nos santifica. Pero para que el Espíritu Santo, muchas gracias, para que el Espíritu Santo nos santifique, nosotros nos tenemos que rendir. Y que Él haga lo que tenga que hacer. Porque si te resistes al Espíritu Santo, entonces Él no te puede santificar. Si tú le das el lugar a tu carne para pelear contra el Espíritu Santo, tú estarás caminando toda la vida, pero no te santificarás en nada. La única manera de ser santificados es abandonarnos pasivamente, sin pelear, rendirnos, bandera blanca y decir, Espíritu Santo, haz conmigo lo que tengas que hacer. Yo no sé cómo fue su conversión de cada uno de ustedes, pero yo me acuerdo de la mía. Y yo me acuerdo que yo me convertí y empecé a tener un montón de problemas. ¿Por qué? Porque me estaba santificando. La chica a la que yo le gustaba, le dejé de gustar. ¿Por qué? Porque el Espíritu me estaba santificando. Porque si no iba a ser mi esposa, ¿para qué íbamos a seguir tonteando? La santificación pasa porque el Señor nos quita cosas. Incluso hasta las familias tenemos problemas. Imagínese usted, yo por ejemplo, yo soy el séptimo hermano de 11 hermanos, o sea que soy de los pequeños. Todos mis hermanos para mí mayores eran mis ídolos, universitarios, iban a la universidad, mi casa siempre libros, siempre periódicos, siempre todo. Ellos hacían tertulias con mi padre, hablaban de política, hablaban de esto, y yo era un mico allí sentado, yo callado, porque para mí era... Ahora eso sí, más ateos que Barrabás todos. Y ahora llega un día que yo me convierto a Cristo y ellos se enteran. Imagínate el tribunal que me levantaron. Pero forma parte de la santificación. Ahora ¿sabe qué pasa? 34 años después que yo me convertí, ahora vienen todos a pedirme consejo a mí. Siguen siendo ateos, pero dicen, este parece que sabe un poco más que nosotros. La santificación es eso, que el Señor comienza a quitarte cosas del camino, porque ya no puedes vivir como antes de conocer a Cristo. Has conocido a Cristo, has sido justificado, ahora te santificas. Y ahora el propósito cambia, y tú ibas en aquella dirección, pero el Señor quiere que vayas hacia aquella. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que no nos resistamos al Espíritu Santo. No resistirnos al Espíritu Santo es la única manera de que Él nos santifique como Él quiere, para hacer de nosotros lo que Él quiere hacer de nosotros. ¿Usted se resiste? Yo a veces me resisto, no se crea. Que porque yo esté predicando, ¿usted qué se cree? Porque todos tenemos días, momentos. Y digo, Señor, me voy a levantar a las 4 a orar mañana. Y yo me levanto muy temprano, mi esposa da testimonio de ello. Pero ahí, mi hermano, hay mañanas que yo no puedo. Y no me levanto. Y ahora tenemos un gato, porque se nos murió el perro. Y tenemos un gato que se llama Mr. Wilson. Tiene 2 años. ¿Y para qué haría yo eso? Que me levanté una madrugada, no podía dormir, me fui a orar, pero lo vi allí con esos ojos así, los gatitos, tú sabes, cuando te miran así, ¿no? Y le dije, ¡ay, qué lindo el gato! Le voy a dar un premio de esos que les damos. Entonces le abro una latita en un platito pequeño, le pongo un poco de paté de pollo y él se lo come. ¿Sabe lo que hace el gato? Todos los días a las 3 de la mañana viene y me hace... para que le dé el premio. Pero ya me levanto y le digo una cosa, y se lo digo de corazón. Antes yo me quedaba acostado, pero ahora me levanto para darle el paté al gato, maldito. Pero ya me quedo y me pongo a orar, porque una vez que tú pones los pies en el suelo, ya venciste la carne que se resistía a lo que el Espíritu quería hacer contigo. Por eso toda tentación se vence en el primer minuto. El primer minuto es el peor. Pero si tú superas el primer minuto, te garantizo que tú vences la tentación. Porque estás diciéndole a la carne durante un minuto no, para el resto del día decirle al Espíritu sí. Entonces, escúchame,
Ninguno de los que estáis aquí habéis perdido la salvación. Pero también te digo otra cosa. Ninguno de los que estáis aquí vais a perder la salvación. Todo lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el camino de la santificación. La salvación ya la tenemos, no nos la va a quitar nadie. Nadie la arrebatará de su mano. Pero ahora caminemos un camino de santificación. Por la fuerza, porque se nos clavan las puntas de acero en el muslo. No, por amor a Cristo. Por amor. Entonces tú caminas y tendrás días mejores, días peores, días que tropezarás, días que dirás, Señor, no puedo más. ¿O es todo de color de rosa? No, todavía tienes que seguir trabajando y viendo al cerdo de tu jefe. Todavía tienes que pasar la Nochebuena con tus cuñados. Son cosas que hay que pasar. De vez en cuando tu suegra viene el verano a pasarlo contigo. Son situaciones muy difíciles. Entonces necesitamos el Espíritu. Y déjame que termine con esto. Ahora sí que termino. Tengo otra buena noticia para ti. Dios nos ve a cada uno de nosotros como un producto terminado. Antes de la fundación del mundo, Dios te diseñó. Dios te dibujó cómo iba a ser hasta tu cuerpo, cómo iba a ser tu cara, cómo iba a ser tus ojos, cómo iba a ser el color de tu piel. Te diseñó, pero también diseñó tu propósito, en qué tiempo tú ibas a venir a la tierra, en qué familia ibas a caer, cuándo te ibas a convertir. Dios lo diseñó todo. Y Él tiene totalmente el diseño tuyo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando Él te mira, Él no mira como tú estás en ese momento. Él mira el diseño. No importa que tú estés metido en el alcohol y en las drogas hasta por lo alto de la coronilla. Él dice, sí, Él está así, pero yo lo diseñé así. Y como yo lo diseñé así, va a terminar siendo esto, no eso. ¿Por qué? Porque eso es la santificación. Entonces tú llegas un día a la iglesia, llegas borracho, pero aceptas al Señor y tienes un encuentro con Él. Y todavía está borracho, pero tú tienes un encuentro con Él y tú lo aceptas como tu Señor y Salvador y tú crees que Él resucitó al tercer día y el Señor dice, justificado. Ahora comienza el proceso, santificación. Ahora yo te voy a sacar de la droga, ahora yo te voy a sacar del alcohol, ahora yo te voy a librar de la fornicación, de la mentira, del chisme, ahora te voy a librar de todo. ¿Por qué? Porque cuando llega al final de los días, cuando el Señor mira el diseño y te mire a ti, serán absolutamente clavados. Y alguien dirá, pero eso porque usted lo diga, ¿no, pastor? Eso se le ha ocurrido a usted. Usted ha comido un arroz con habichuelas al mediodía y le ha dado a usted un vapor y entonces se le ocurrió esto del diseño y todo. No, viene en la palabra. Mira, ven conmigo a Filipenses 1:6, mira. Filipenses 1:6. Ahí lo tenemos, mira. Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido. ¿Qué es estar persuadido? Es estar convencido. El apóstol Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo, porque toda la palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, estoy convencido, estoy persuadido. ¿De qué? Dice de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará. ¿Cómo? Él está justificado, está salvado, es para siempre, ese es el premio, es por la gracia. Te salvé porque yo quise, no te lo mereces, eres un canalla, eres un berraco, pero por cuanto me reconociste a mi hijo, te justifico, eres salvo. Ahora comienza la obra, la santificación. Ya, pero soy un borracho, no importa, yo te voy a perfeccionar. Si confías en mí, si no te resistes y dejas que el Espíritu actúe en ti, te voy a perfeccionar. Y hay gente
que necesita 110 años. Por eso tú ves que hay gente que vive mucho. Y por eso el refrán dice, hierba mala nunca muere. ¿Por qué? Porque es mala. Y como es mala, necesita más tiempo. Y dice, a los 110 años ya cambió la señora, la abuela más mala del planeta. Pero por su gracia no solo la justificó, sino que el Señor le ha dado vida. ¿Para qué? Para que la buena obra que había diseñado para ella la perfeccionara. ¿Hasta qué? Hasta el día de Jesucristo. Así que cuando llegamos al otro lado, lo que llega al otro lado es exactamente lo que Dios había diseñado antes de nosotros. Por eso no nos perdemos. Porque ¿qué diremos entonces? Que el Señor nos justifica, pero como ahora a mitad de mi vida yo cometo un pecado muy gordo, entonces ya me quita la justificación. Yo ya no tengo gracia, yo ya no tengo nada, la sangre que me limpió sale de mí y vuelve a Él, y entonces Dios es un canalla, y entonces yo me voy al infierno. Eso es. Mira otros versículos aquí, con esto ya termino. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y Boadilla del Monte, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación, que dice, elegidos según la presciencia de Dios, que significa la ciencia anterior, es decir, antes de la fundación del mundo. Ya Dios, por su eternidad, por su omnipresencia, por todas sus características, Él ya te diseñaba desde su ciencia. Él es todo sabio. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, ¿en cómo? En santificación del Espíritu. Escúchame. Antes de la fundación del mundo Él te diseña y ahora envía el Espíritu para que te santifique. Mira que pone Espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo, no se está refiriendo al Espíritu de vida que Él sopló en nosotros, está refiriendo al Espíritu Santo, viene con E mayúscula, es un nombre propio. Dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Dice, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias, y para no me lo quites, pastor. ¿Te das cuenta? Esto resume toda la prédica que yo te he traído hoy. Venimos al Señor. Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador. Y yo creo que el Padre te levantó de entre los muertos, que resucitaste al tercer día. Eres justificado, hijo. Ya eres un justo para toda la vida. Ahora comenzamos a caminar. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo yo tengo un modelo para ti, un diseño para ti, un destino para ti, un propósito para ti. Y voy a hacer todo para que tú vayas caminando por donde yo te lleve, para que se vayan cumpliendo todas las cosas que yo diseñé en ti. Por eso te voy a quitar esa novia. Por eso ibas a perder el trabajo. Por eso iba a quebrar tu negocio. Porque si tu negocio no quiebra, no te vas a poder desviar del camino al cual yo te quiero guiar. Por eso se va a morir tu papá cuando seas un niño, como me pasó a mí. 11 hermanos, mi papá se muere con 55 años, joven. Claro, si a mi papá le dejan vivir hasta los 80 años, hubiéramos sido 35 hermanos. Pero un niño de 13 años como yo, con 4 hermanos más pequeños que yo, el último de 4 años, uno lo primero que piensa es, ¿y cómo Dios me quitó a mi papá? Pero ¿sabes qué? Aquel acontecimiento en nuestra vida, concretamente en mi vida, a mí me hizo tomar 2 decisiones. Dije, no tengo papá, eso significa que me voy a tener que forzar el doble de lo que me forzaba antes, porque mi papá hacía antes cosas por mí, pero ahora ya no está para hacerlas. Así que me tengo que forzar. Así que antes que mi papá me pagaba los libros del colegio, ahora no lo va a poder pagar porque murió. Ahora no me queda otra que de estudiar el doble para que me den la beca, para que me paguen los libros.
Y otra cosa, dije, voy a amar a mi mamá y la voy a acompañar hasta el último día de su vida, dure lo que dure, pase lo que pase, yo voy a estar tratando de cubrir ese hueco en su corazón, porque mi mamá es 11 años más joven que mi papá, se quedó viuda con 40 y pocos. Y mi mamá va a cumplir 88 años el mes que viene. Y fue la que me dijo un día, ¿sabes qué? Le dije, mamá, yo no voy a estudiar más. Porque yo creo que no tengo capacidad para estudiar. Yo creo que soy bastante tonto. Y ella me dijo, no, yo no creo que seas tonto. Yo creo que eres muy inteligente y todo lo que tienes que hacer es trabajar un poco más. Y yo no sé con qué voz me dijo, si un ángel la tomó, si el Espíritu Santo hizo algo ahí, seguro que lo hizo. Que me tocó tanto el corazón, que de repente me dieron una plaza en Derecho, estudié Derecho y me hice abogado 30 años. Quinto mejor expediente de mi promoción universitaria entre 540 estudiantes. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué dice? Justificado, ya está justificado, no te preocupes más por eso. Ya eres salvado para siempre, no te preocupes más. Enfócate en la santificación. Enfócate en lo que Dios quiere hacer contigo, en lo que tiene que quitar de ti, en lo que tiene que poner, en la gente que te va a ir apartando, en las puertas que te va a ir abriendo, en las puertas que te va a ir cerrando. Enfócate en eso. Porque si vas caminando y vas así, y perderé la justificación. Y me iré al infierno porque hoy he pecado. Entonces caminamos de espalda al propósito, de espalda a lo que Dios quiere. Oye, ¿cuántas veces me he hecho este camino ya hoy? Dice, presciencia de Dios el Padre. ¿Sabes lo que me gusta mucho? Que en el griego donde pone presciencia de Dios, dice Dios de antemano. O sea que Dios de antemano preparó tu vida y mi vida. Y dijo qué dones ibas a tener, qué talentos ibas a tener, cuándo ibas a tener una melena hasta aquí, cuándo te iba a quedar calvo como un cerillo. Y no lo estoy diciendo por ti, ¿eh? Tú vas a tener pelo hasta el Armagedón detrás, tú tendrás pelo. De antemano, dice él de antemano, ha enviado al Espíritu para que nos acompañe y nos santifique en el camino. Otra vez, venga. ¿Y luego qué? Dice, para obedecer. Porque si en el camino no obedecemos la guía del Espíritu Santo, es que estamos obedeciendo a la carne, nos estamos resistiendo. Entonces se retardan los procesos. Si yo meto un pollo en el horno, ¿cuánto tarda en hacerse un pollo en el horno? ¿Cuánto tarda? A ver, ¿nadie dice un pollo nunca en un horno o qué? ¿Cuánto? ¿2 horas? Pongamos 2 horas. Pero si yo meto el pollo en el horno y no enciendo el horno, ¿cuánto tarda? Si yo estoy en el camino, pero no estoy bajo el fuego, no me hago. Entonces dice que Él de antemano nos diseña, no nos perdemos, nos diseña para un propósito, nos envía el Espíritu Santo para santificarnos, pero seremos santificados si somos obedientes. Y luego dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto significa que a lo largo de todo el caminar de santificación, más de una vez vamos a tener que ir y decir, muchas gracias. Más de una vez vamos a tener que ir y decir, Señor, perdóname, lávame otra vez con tu sangre, porque otra vez me equivoqué hoy. Hoy metí la pata. Entonces Él nos rocía con su sangre y nos vuelve a limpiar. Pero seguimos en el camino de santificación. No perdemos la justificación. ¿Me sigues? ¿Y el fin de todo esto qué es? Que vivamos por la gracia y por la paz. La única manera que los cristianos podemos vivir una vida exitosa, y cuando digo exitosa me refiero al éxito del que habla la Biblia, no del éxito que habla el mundo, es vivir por la gracia. Solo en la gracia tenemos paz. Solo en la gracia tenemos paz. Viviendo por la gracia. Por eso no dejes que nadie te quite ni la gracia ni la paz. Si alguien te predica condenándote, si alguien te predica mandándote al infierno, si alguien te juzga midiéndose él contigo, dale la espalda y continúa en el camino de la gracia.
Y si a mí me encanta venir a esta iglesia es porque conozco a sus pastores. Y sé que ellos les hablan de la gracia. Y les predican de la gracia. Y esta es la buena noticia, el evangelio. En griego, la buena noticia, evangelio. Que podemos vivir por la gracia. Que somos justificados. Que somos santificados por el Espíritu. Que tú no tienes que hacer nada más que dejarte. Abandonarte pasivamente en sus manos. Para que Él vaya haciendo. Que tú seas capaz de entender que la gracia te cubre, te envuelve y te rodea. Que de repente pasarás tiempos de dificultades, pero el Señor no te ha abandonado. Que eso forma parte del proceso de santificación. Que tú vas a vivir en gracia y en paz, como dice Jeremías 29:11. Que dice, Jeremías 29:11 dice, yo tengo pensamientos de paz y no de mal para con nosotros. Eso nos ayuda a entender que cuando vivimos momentos malos, esos momentos malos no los ha provocado el Señor. Lo que Él quiere enseñarnos es que en esos momentos malos podemos vivir en paz. ¿Estás ahí? Ya te estoy cansando un poco, ¿no? Entonces, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Usted cree que el Espíritu Santo se equivoca al escribir eso? Yo no lo creo. Si Él hubiera querido decir ley y guerra os sean multiplicadas, lo hubiera puesto. Pero es que Dios no quiere que vivamos en guerra, ni que vivamos por la ley. Él quiere que vivamos en paz, en la paz del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Creo que Filipenses 6 y 7. Esa paz, la paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Amén. Así que la salvación, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, no se pierde. Y si alguien te dice que se pierde, que te presente a alguien que murió y la perdió. Porque hasta que estamos vivos en el proceso de la vida de la santificación, incluso hasta en el último segundo, el Señor te puede regenerar y pasar. Que tu galardón va a ser peor porque durante tu vida te resististe un poco más al Espíritu Santo y cambiaron menos cosas de las que Dios quería. Bueno, pero vas a estar allí con Él toda la eternidad. Porque la justificación Él no te la va a retirar. Ni hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que Dios te va a quitar la salvación porque hagas esto o aquello. Lo que te dice la palabra es, aquello que sembrares, eso es lo que vas a recoger. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta hora, por este día, este tiempo que tú nos has regalado, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aunque tú miras a la tierra y a veces nos ves desbaratados, pero cuando miras tu diseño de nosotros, tú ves que todas las piezas están en su lugar. Por eso, Señor, ayúdanos en este tiempo a entender este mensaje, a vivir en la paz y en la tranquilidad de saber que ya fuimos justificados y que esa salvación no la vamos a perder. Para, Señor, poder enfocarnos total y absolutamente en el proceso de santificación, para que cada vez seamos más mansos, más dóciles en tus manos, para que tú puedas hacer y perfeccionar la obra en nosotros, cuanto antes, Señor, para estar contigo con el diseño terminado. Ayúdanos, Señor. Queremos hacerlo por amor a ti, no por la fuerza del argumento, de la doctrina, del dogma, de la teología o de la religión. Enséñanos a amarte cada vez más, Señor, y ayúdanos, Padre. Gracias, Señor, porque fuimos justificados una vez y para siempre. Sigue ayudándonos en este proceso de santificación. Gracias porque nos diste al Espíritu Santo para hacer ese trabajo. Pon en nosotros tanto el querer como el hacer, dejándonos llevar y moldear hasta que llegue el día perfecto de Jesucristo. Bendice a los pastores de esta casa, bendice a cada miembro de esta casa, los que están aquí hoy y los que no alcanzaron a llegar hoy. Bendice a la pastora, bendice al pastor, bendice este ministerio. Gracias, Señor. Que la gracia esté sobre vosotros, mis hermanos. Que la gracia os envuelva, os rodee y os llene, y que la llenura del Espíritu Santo no nos falte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén, 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 amén. Bueno, eso es un poquito
poquito